principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermano, gracia y paz. Vamos a continuar la serie que empezamos la reunión pasada, que se llamó La mortificación de las obras de la carne. Nosotros empezamos con un versículo en Romanos 8:12, que fue el versículo que utilizamos, 8, 12 y 13, para mirar que efectivamente había una palabra legítima y nos mostraba el término, que en Reina Valera 60 no lo dice, en Reina Valera 1909 sí lo utiliza, y es la mortificación del pecado o la mortificación de las obras de la carne. Entonces vamos nuevamente a pasar sobre ese versículo y vamos a mirar que efectivamente la obra de la mortificación del pecado es una obra que es responsabilidad del creyente. Aunque es por el Espíritu, el creyente está en la responsabilidad, porque el mandamiento se lo da el Espíritu a los creyentes, a hacer morir las prácticas, hábitos o obras de la carne. En las Escrituras, cuando tú miras las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos, el decálogo, hay una palabra que dice no matarás, ¿sí? ¿Usted lo recuerda? Y más bien ahí dice en el hebreo es no asesinarás, o sea, con alevosía. Pero el Señor tenía ese mandamiento de no matar al hombre, pero nosotros vimos en Deuteronomio, en la reunión pasada, una figura cuando Dios introdujo a los israelitas a la tierra prometida. Recuerda, leímos 7 naciones y cuando Saúl mató, tenía que destruir a Amalek con todo, ¿cierto? Entonces miramos que efectivamente esto era Dios mostrándonos que esas eran prácticas, que esas naciones tenían obras, hechos, prácticas, hábitos, que era una representación del viejo hombre y por eso tenían que morir. Entonces el Señor a nosotros sí nos da el mandamiento: matar, hacer morir, mortificar el viejo hombre con sus prácticas. Y también utilizamos otro texto que también fue base, que fue Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Vamos entonces a tomar nuevamente el texto donde lo dejamos, en el texto que es base para esto, y es Romanos 8:12, y aunque ya lo miramos, vamos a volverlo a leer y vamos a empezar a mirar otros aspectos. Vamos a complementar lo que empezamos la reunión pasada, van a ser cosas muy parecidas. Creemos que fue necesario otra reunión más porque la escritura es muy amplia en relación con este tema. Y aunque no pretendemos decirlo todo, porque aunque pretendamos no podemos, sí hay mucho en las Escrituras para poder hilar acerca de eso. Romanos 8:12 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Entonces dijimos que nosotros no estábamos endeudados con la carne, estamos endeudados ¿con quién? Con el Señor, porque Él fue que nos compró a precio de sangre. Para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, y lo voy a leer de Reina Valera 1909. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Y también explicamos en parte qué significaba morir. Mas si por el Espíritu, allá dice hacer morir, aquí dice mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces miramos que es un mandamiento del Espíritu Santo a la iglesia, primeramente dada a los romanos, ahora dada a la iglesia, de que nosotros tenemos que, por el Espíritu, mortificar, matar, hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne, las obras pecaminosas que produce la naturaleza pecaminosa en cada uno de los creyentes. Vamos a leer un texto, Gálatas 2:20, y recuerdan que en la reunión pasada leímos nosotros Romanos 6:6, creo que es, donde miramos que con Cristo estábamos juntamente crucificados, ¿sí? Que el viejo hombre fue crucificado. Leímos solo la primera parte. Hoy vamos a leer otro texto que es correspondiente a ese de Romanos y es Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Y ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí. O sea, Cristo vive en nuestro yo, en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, una cosa es que nosotros vivimos en la carne, pero no militamos según la carne. La iglesia no debería militar según la carne. ¿Vivimos en un cuerpo de carne? Sí, eso es claro para nosotros y estaremos hasta el momento de la transfiguración de nuestro cuerpo. Como estoy crucificado juntamente con Cristo, hay una operación después al estar crucificado. ¿Cuál es? Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la crucifixión de nuestro viejo hombre o del yo ya sucedió en la cruz. Eso lo hizo Cristo, ¿cuándo? En la cruz. Cuando Él muere, juntamente lleva la muerte al viejo hombre. Y leímos en Romanos 8:3 que Él crucificó y mató el pecado en su carne. ¿Lo recuerda? El Señor Jesús, según Romanos 8:3, le dio muerte al pecado cuando Él estuvo en los días de su carne y en la cruz. Entonces, recuerda que dijimos que como iglesia tenemos una posición y es ¿cuál? Que la iglesia murió el viejo hombre en Cristo, ¿cierto? Mientras que ahora la crucifixión día tras día del viejo hombre hace algo que es la experiencia práctica del hecho que sucedió en el pasado. ¿Lo recuerdan? Tenemos una posición que el viejo hombre fue crucificado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos aplicar y experimentar la crucifixión del viejo hombre. ¿Cuándo? Día tras día, día tras día. Y leímos un texto, Mateo 16, donde dice el Señor que dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recuerdan que el mandamiento es si por el Espíritu, ¿sí? Si por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Cómo mortifica el Espíritu las obras de la carne o cuáles son las evidencias o las obras que hacen patente que efectivamente las obras de la carne están muriendo en nuestra vida? El Espíritu Santo hace que en nuestros corazones sea sobreabundado con la gracia de Dios y esto al mismo tiempo va a producir unos frutos que los conocemos nosotros ¿en dónde? En Gálatas. El fruto del Espíritu es, o sea, hay unas manifestaciones cuando la persona, el hermano, la hermana está llena del Espíritu Santo, va a producir unos ciertos frutos. Esos frutos, como van a abundar y sobreabundar, se van a oponer a la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces, esa es una de las maneras que el Espíritu hace que las obras de la carne sean llevadas a la muerte. Otra cosa es que lo único que hace un efecto contundente y lo hiere de muerte a la carne es el Espíritu Santo. No hay nada más que pueda mortificar el pecado que el Espíritu Santo. Es el que lo debilita, es el que hace morir todos tus hábitos, lo destruye, lo debilita y los quita. Ustedes recuerdan que hay películas y hay caricaturas de superhéroes y hay algunos superhéroes que hay ciertas cosas que lo debilitan. Entonces tú le colocas a un superhéroe cierta materia, cierta cosa que lo debilita. Entonces el superhéroe, ¿qué es lo que hace? Trata de no estar cerca de aquella cosa que lo debilita. Bueno, el Espíritu Santo es lo que debilita completamente las obras de la carne. Nada más. ¿Hay una responsabilidad del creyente? Sí. El creyente debe darle paso al Espíritu Santo para que pueda hacer esa obra de quebrantamiento, de debilitamiento y de destrucción de las obras de la carne o los malos hábitos de la carne. Y el Espíritu Santo también hace algo más. Trae la cruz. Nosotros entramos en comunión con Cristo
pero también ¿con qué? Con sus padecimientos. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Trae la cruz al corazón del hombre, al corazón de las personas, y a través de la fe nos da comunión con Cristo y con sus padecimientos, ¿sí? Entonces vamos a leer un texto en Romanos 5:10, donde vamos a mirar algo muy práctico y muy particular. Mire qué es lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué causó la muerte de Cristo? Que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre, ¿cierto que sí? Su muerte en la cruz hizo que entonces hubiese vida en nosotros porque nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ahora está operando algo en nosotros, que el Espíritu Santo, en la resurrección de Cristo, se está aplicando a nuestra vida, y entonces nosotros que estamos siendo salvos por la vida de resurrección del Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios, por la vida de resurrección, a través del Espíritu, le está dando muerte ¿a qué? A las obras pecaminosas, y le está dando muerte al viejo hombre. Por eso es muy claro el texto base, si por el Espíritu, ¿cierto? Entonces el Señor nos reconcilió por la muerte de su Hijo, ¿cierto? Ahora por la vida de su Hijo nos está dando muerte. ¿Qué es la muerte? Muerte a todo lo que pertenece al viejo hombre, porque recuerda que leímos un texto, todavía está latente, ¿sí? Amén, hermanos. Otra manera de mortificar los deseos de la carne, ¿sí?, es la crucifixión. Ya lo hemos leído, vamos a leerlo, pero en otro texto, Gálatas 4, versículo 24. La mortificación del pecado, lo que hace el Espíritu Santo es que lo debilita, los deseos pecaminosos, y esto es un término en las Escrituras que se llama la crucifixión. Y recuerda que nosotros vimos en la reunión pasada cómo era en parte la muerte de un crucificado, ¿cierto? Una muerte dolorosa, una muerte lenta, y eso es lo que es, y ese es el ejemplo que nos dio el Señor. ¿Cuál? La crucifixión. Es algo que debe ser experimentado, primero aplicado y luego experimentado en nuestras vidas. Gálatas 5:24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, un hecho pasado, crucifixión del viejo hombre, ahora aquí está hablando de la aplicación de ese hecho. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, las obras que produce el cuerpo, ¿sí? Las obras pecaminosas son visibles por medio del cuerpo, ¿sí? Porque hay un vehículo y es el cuerpo, y el vehículo manifiesta las obras pecaminosas del viejo hombre, hermano. Otra manera, Lucas 9:23, aunque ya lo leímos fue en Mateo, vamos a leerlo ahora en Lucas. En Mateo dice: y el Señor, y Jesús dijo a los discípulos, aquí dice, Lucas 9:23, y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, el Señor nos está mostrando que la intensidad de la crucifixión del viejo hombre con sus obras es un acto que ocurre ¿cada cuánto? ¿Cada mes? No, cada día. Y por eso el Señor nos manda a llevar la cruz, porque efectivamente la cruz debilita al viejo hombre. El Señor quiere que el viejo hombre tenga una posición, ¿cuál? Crucificado todos los días. Amén, hermanos. Vamos a mirar un ejemplo, una experiencia que tuvo Pablo en relación con este tema. Primera de Corintios 9:26. El hermano Pablo va a empezar a hablar de una carrera. Da un ejemplo
de las personas que se abstienen, que están en disciplina por ganar una medalla, ¿cierto? Y hasta que llega al versículo 26, en ese mismo contexto de la carrera, dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, no como entrenando, ¿sí? O no como apuntando a nada. Pablo tenía una meta fija, una meta trazada, y él sabía que tenía que hacer morir las prácticas del viejo hombre, que el viejo hombre no podía tomar fuerza y ventaja en él, porque eso después se convertiría en un monstruo, hermano, y sería más difícil esa lucha. Recuerda que la serie está relacionada con la guerra espiritual o con la lucha espiritual, y dijimos que la íbamos a enfocar no como se ha enfocado hoy, sino como el Señor nos muestra por la Escritura que debe ser enfocada. Es una lucha espiritual, porque efectivamente solo se puede luchar por el Espíritu y con el Espíritu. Amén. Entonces, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Sí? Aquí cuerpo equivale al viejo hombre, o sea, no es la práctica de los ascetistas que golpean su cuerpo, no saben que se latigan, ¿sí? Que ellos mismos se flagelan, no es ese golpeo que el Espíritu Santo está diciendo por Pablo. Aquí cuando dice que golpeo el cuerpo, aquí el cuerpo se refiere al viejo hombre. Y la palabra griega donde dice golpeo, la palabra griega es larguísima, sino que aquí el traductor solamente colocó la palabra golpeo. Y en español sería: golpeo mi rostro debajo de los ojos, dejándolo así amoratado. Esa es la traducción completa de la palabra griega donde dice golpeo mi cuerpo. Entonces mira que es lo que está mostrando el Espíritu Santo, que es lo que Pablo hacía, primero practicaba y luego decía cuando escribió las cartas. Hay una lucha. Muestran al creyente, en este caso Pablo, peleando, golpeando, amoratando el viejo hombre, ¿sí? Aquí hace una referencia debajo del ojo, es para que no vea, ¿sí? Entonces, es una tarea de todos los creyentes golpear el viejo hombre debajo del ojo, ¿sí? Y dejarlo amoratado, ¿sí? Es tarea de cada uno de nosotros, porque como lo dijimos al principio, es nuestra responsabilidad. Con el Señor, todo lo podemos es con el Señor. No tenemos fuerzas, no hay entendimiento, no hay nada que podamos hacer fuera de Cristo para poder darle muerte al viejo hombre. Sino que golpeo mi cuerpo, ¿sí? Y lo pongo en servidumbre. La palabra griega, la raíz de servidumbre, es la palabra griega doulos, la palabra raíz. La palabra doulos significa esclavo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que él hacía algo con el cuerpo. ¿Qué? Lo golpeaba para volverlo, ¿qué? Un esclavo. O sea, nuestro cuerpo, en este caso el viejo hombre, nos tiene que servir a nosotros. O sea, debe volverse nuestro esclavo para que haga lo que, ¿qué? Lo que nosotros le ordenemos. Porque si nosotros dejamos coger fuerza al viejo hombre con sus hábitos y sus obras, entonces ¿qué pasaría? Ya estaríamos en nosotros obedeciendo lo que él dice. Y efectivamente la vida de un no creyente es así. La vida de un no creyente es como esclavo del hombre viejo. Hace todo lo que el hombre viejo quiere y le da placer y deleite a todo lo que el hombre viejo quiere, ¿cierto? Pero en Cristo el Señor ya lo ha crucificado, ¿sí? Y entonces nosotros debemos aplicar la crucifixión al viejo hombre todos los días. Por eso el Señor dice, cada día tome su cruz y sígame. Entonces el propósito que Pablo nos está enseñando acá es de que hay que golpear y duro al viejo hombre para que nos sirva a nosotros, para que se vuelva nuestro esclavo, para que haga todo lo que nosotros le ordenemos y no nosotros hacer lo que él nos ordene a nosotros. Y lo pongo en servidumbre, entonces dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra griega adóquimos
no es perder la salvación. Aquí la palabra griega significa rechazado, no aprobado, o sea, como si hubiese perdido la carrera, porque el contexto es una carrera, no está hablando de la salvación. Porque hay hermanos que utilizan ese texto para decir que la salvación se pierde porque Pablo podía llegar a ser eliminado. Pero el mismo contexto lo dice, ¿eliminado de qué? De la carrera. Pero la palabra griega nos es más clara cuando dice rechazado o no aprobado en esa carrera. Entonces miramos cómo Pablo nos da un ejemplo de cómo hacía él para que el viejo hombre con sus obras pecaminosas no tuviera poder en él. Porque es que hay algo, hermanos. El Señor nos salvó en un pasado, pero el Señor nos está salvando en el presente ¿de qué? Del poder del pecado, hermano. El pecado tiene poder, ¿sí? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, que es la ley del Espíritu de vida, para contrarrestar la ley del pecado y el poder que tiene. Entonces la salvación del alma es también ¿qué? Librarnos en el tiempo presente del poder del pecado. Amén. Entonces nosotros tenemos que golpear nuestro cuerpo debe sufrir diariamente, ser golpeado drásticamente, hermano, porque eso es lo que el Señor nos enseña con su palabra, santos. ¿Por qué, hermano? Porque es que hay una lucha. El pecado quiere preservar su propia vida, el pecado se quiere adueñar de nosotros, quiere llevarnos a hacer lo que Él quiere. Por eso el Señor nos ha dado el Espíritu. Sí, por el Espíritu. Amén. Vamos a leer el texto ahora de Romanos 6:6, pero lo vamos a leer todo. En la reunión pasada solamente leímos la parte A. Hay unos residuos de pecado en nuestra vida que están en nuestros miembros y el Espíritu Santo nos muestra lo que nosotros debemos hacer con él. Romanos 6:6. Lo leímos en la reunión pasada, y decíamos, sabiendo esto, nosotros debemos saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Entonces cuando muere el Señor, muere el viejo hombre en la cruz. Esto lo debemos saber, entenderlo en nuestra vida como creyentes. A fin, o sea, esa muerte del viejo hombre en la cruz con el Señor tiene un propósito y tiene una meta. Por eso dice, a fin, o sea, tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin? ¿O cuál es el propósito? A fin de que el cuerpo del pecado fuera, ¿qué? Destruido, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo que dice la Biblia textual de ese verso. Donde dice que fuera destruido, la Biblia textual dice que fuera desactivado. ¿Cómo así que desactivado? ¿Sí? La palabra griega katargeo, ahí donde dice destruido, que en el manuscrito griego aparece como katargete, es una palabra compuesta. Kata abajo y argo significa inactivo o inútil, ¿sí? Entonces el Señor nos está diciendo que Él crucificó al viejo hombre en la cruz para que el cuerpo del pecado sea inutilizado, sea desactivado, o sea, ya para que el cuerpo de pecado no tenga poder en nosotros. O sea, eso lo hizo el Señor, que mató al viejo hombre en la cruz, lo crucificó para que su poder no se hiciera latente en nuestra vida, para que el poder de pecado no se hiciera visible en nuestra vida. Entonces dice las Escrituras, manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Y nosotros conocemos ya lo que dice la Escritura de ese tipo de obras. Hay obras de la carne externa, hay obras de la carne internas, que tú no las ves, pero el creyente, hermanos luchando con pecados que están en su interior. Hay pecados que son evidentes, externos, por ejemplo la fornicación, el adulterio, el robar, todo ese tipo de cosas son pecados exteriores, pero hay pecados interiores, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice que el viejo hombre fue crucificado para que su poder fuera, ¿qué? Desactivado, o sea, desactivado del poder del pecado. Entonces, primero el Señor lo crucifica, ¿cierto?
después de crucificarlo, entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Se le quita la fuerza, o sea, se inutiliza. Es la misma palabra que vimos cuando en la reunión pasada vimos Hebreos 2:14, y el diablo fue destruido, ¿recuerdan? Esa es la misma palabra, katargeo, pero ahí significa también inutilizar, porque la palabra griega lo que significa es eso. Entonces el Señor nos manda a inactivar, a hacer inútil el poder del pecado. ¿Cómo? Mortificándolo, matándolo de hambre, golpeándolo. Tenemos una lucha a muerte con el viejo hombre, hermano. Es muy importante esto en la vida como creyente, porque efectivamente nosotros vemos en la vida práctica muchos creyentes que no han podido vencer, y efectivamente no hay creyentes vencedores porque no se está tratando, no se está golpeando, no se está mortificando el viejo hombre con sus prácticas. Entonces, si no se trata con ese monstruo, va a coger mucha fuerza, va a crecer, ¿sí? Y la Escritura dice que si no hacemos morir las obras de la carne, ¿qué? Moriremos. Necesitamos ser socorridos por el Señor. Vamos a mirar un ejemplo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, con Caín. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 7. Solamente vamos a leer este texto. Y vamos a mirar que el Señor le dio la oportunidad a Caín. Ahora nos la da a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu que está en nosotros. Caín no tenía el Espíritu, pero si Caín hubiera tomado la fe como la tomó Abel, hubiera vencido esta situación, ¿cierto? Entonces vamos a mirar este ejemplo. Entonces, se presentó Caín, se presentó Abel delante del Señor, se presentaron con los sacrificios. Caín trajo el producido de la tierra como labrador, Abel trajo los corderos, los primogénitos, y la Escritura dice que el Señor vio con agrado el sacrificio de Abel. Lo más probable es que para que se presentan los dos sacrificios, ¿cierto? Caín y Abel. Entonces, para que nosotros entendamos que uno de los dos fue acepto, lo más probable es que uno de los dos tuviera que haberse consumido. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Para que se pudiera hacer evidente, este fue el que le agradó al Señor, ¿sí? Entonces creemos que esa fue la manera como se hizo visible que ese sacrificio le agradó al Señor, porque el Señor consumía los sacrificios. Entonces, cuando vio que su sacrificio no llegó al Señor, entonces la Escritura habla de que Él le cambió el semblante. Y el Señor le dice en el capítulo 4, versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ojo, el pecado también está a las puertas nuestras. No está muy lejos. ¿Está en dónde? En nuestros miembros. El pecado está a la puerta con todo esto. O sea, no importa si el pecado está a la vuelta. No importa si el pecado está en tus miembros. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, Caín tuvo provisión para poder enseñorearse del pecado. Nosotros tenemos provisión. ¿Cuál fue la provisión de Dios para Caín? La fe. Si Caín hubiese tomado la fe, él se hubiera podido enseñorear del pecado. ¿Sí? Entonces, el Señor le está diciendo a Caín, si tú no dominas el pecado te va a dominar a ti. Y lo dominó tanto, ¿sí?, que apareció la primera muerte de hombre sobre la tierra. Mató a su hermano. Por eso el escritor, el hermano Juan en las epístolas, dice, no como Caín que aborreció a su hermano y por eso lo mató. Y el Señor entonces por eso dice que el que aborrece a su hermano es homicida, tomando como ejemplo Caín. Y es una obra del viejo hombre, aborrecer a nuestro hermano. ¿Se puede? Claro que se puede. Entonces el Señor le decía a Caín que si no dominaba el pecado lo iba a dominar.
Si nosotros no matamos el viejo hombre nos mata a nosotros. Porque dice que si no lo hacemos morir, entonces nosotros moriremos. Entendamos que es una lucha a muerte, hermano. Si no lo matamos, nos mata. Si no nos enseñoreamos de él, como Pablo que golpeaba su cuerpo, él entonces se enseñoreará de nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a ver la contraparte en el Nuevo Testamento en Romanos 6:14. A Caín le dio la oportunidad, ¿sí? Y hubiera echado mano de la fe y hubiese vencido. A nosotros el Señor ahora nos dio el Espíritu. Amén. Nos dio el Espíritu. Romanos 6:14. En Romanos 6:14 vemos la contraparte. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no va a suceder como sucedió con Caín, que se enseñoreó de él. O sea, lo gobernó, lo venció y lo dominó y lo hizo su esclavo. ¿Sí? El Señor Jesús ha dicho, porque el pecado, por Pablo, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Caín, si por la fe se hubiera colocado en la gracia, el pecado no lo hubiera dominado. ¿Sí? Entonces, el Señor ahora nos da el mandamiento, nos da las armas para poder nosotros, ¿qué? Enseñorearnos del pecado para que no nos domine a nosotros. Recuerda que el Señor lo crucificó para desactivarlo, para inutilizar y para que el poder del pecado no estuviera operando en nosotros, hermano. Amén. Mire que lo que dice las Escrituras en Isaías 6:5, solo vamos a leer ese texto. Otra manera de mortificar las obras de la carne es por el Espíritu exponernos a la luz de Dios. ¿Sí? Cuanto más nosotros nos expongamos a la luz de Dios, más se va a hacer visible las partes que tenemos negras. ¿Sí? Entonces, cuando tú quieres ver algo claro, lo expones a la luz y mira qué manchas tiene, ¿sí? Qué defectos tiene. Entonces, una de las otra manera que nos da el Señor para mortificar las obras de la carne es que nosotros lo expongamos a la luz. Por ejemplo, hay pecados que no en todos los hermanos, pero sí en algunos, que necesitan, después de ser expuestos ante Dios, ser expuestos ante los hermanos. ¿Sí? Si efectivamente estamos tratando con algo que no hemos podido, pues deberíamos nosotros hablar con hermanos o hermanas maduras en este asunto y comentarles y exponer. Y cuando el pecado es expuesto a la luz, pierde fuerza. Una de las maneras que el pecado pierde fuerza es exponiéndolo. Y con Isaías vamos a ver que él mismo se expuso a la luz, y cuando se expuso a la luz dijo una palabra: ay de mí que soy muerto. ¿Sí? Vamos a leerlo solamente el texto de Isaías 6:5, porque el 6:1 habla de que el Señor estaba sentado sobre un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo y había serafines por encima. Entonces, cuando Isaías ve eso, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Yahvé Sebaot, a Yahvé de los ejércitos. Entonces, esa exposición a la luz de Dios, esa exposición a lo que Dios es, de lo que somos nosotros, hace que haya una condición y un resultado. Ay de mí que soy muerto, hermano. Es otra manera que utiliza el Espíritu para que el viejo hombre sea muerto en experiencia. Nosotros tenemos que esclavizar la carne. Todos los días somos tentados por ella, hermano. Nosotros estamos en una guerra y en una lucha espiritual. Nosotros dimos una enseñanza en el campamento de la costa en el 2014, creo que fue, y hablaba acerca de la guerra espiritual. Hablaba de cómo Adán fue puesto en Edén para luchar, para guerrear. Entonces dice que Adán iba a enseñorearse de los animales. Y entonces hablaba de animales en los cielos, animales en la tierra y animales en el agua. Y entonces nosotros hacíamos una comparación de lo que eran los animales en los cielos, las aves de los cielos. Los espíritus están en las regiones celestes. Hablamos de que la Escritura habla de la serpiente que repta sobre la tierra, hermano. Amén.
Y también hablábamos de los peces que están en el mar y decíamos que la palabra hebrea para pez es la palabra hebrea dagat, de donde viene Dagón. Y Dagón era un dios, un demonio de los filisteos con cuerpo, con tronco de pescado y extremidades de hombre. Entonces el Señor desde el principio colocó al hombre para guerrear contra el enemigo de Dios. Leamos un texto en 2 Corintios 6:3 y vamos a mirar que la mejor manera o la mejor defensa en contra del viejo hombre con sus prácticas es el ataque, ¿sí? Cuando ustedes miran la armadura de Dios, la panoplia, en Efesios 6, miramos que todas las armas son defensivas y solamente hay una arma que es ofensiva. ¿Cuál? La palabra, la espada, ¿cierto? Entonces dice 2 Corintios 6:3, dice el hermano Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y si saltamos al versículo 7 dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, ¿sí? Entonces la diestra es la derecha, entonces con la derecha las personas que practican esgrima atacan con la derecha, ¿cierto? Entonces con la izquierda sería ¿qué? El escudo, ¿sí? Entonces vamos a mirar ese mismo texto en la Biblia textual que tiene otra traducción. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, mediante armas de justicia, las de ataque y las de defensa. Eso es lo que dice la Biblia textual. Entonces nosotros tenemos cómo poder atacar al viejo hombre y matarlo. ¿Cómo? Nos defendemos con el escudo y lo atacamos con la palabra, o sea, por el Espíritu. El Señor ha dicho, creo que es Zacarías, cuando está hablando con Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Pero también dice otra cosa, que hay una espada aguda que sale de su boca y que tiene 2 filos. ¿Y qué es? La palabra del Señor, ¿sí? Entonces es por el Espíritu, a través de la palabra, que nosotros acabamos, traspasamos al viejo hombre, porque el Señor nos dio armas de ataque y de defensa, hermano. Y leamos el texto correspondiente en 2 Corintios 10:3. Lo que estamos haciendo es complementar el tema de la semana pasada. Mire que lo que dice 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, ¿verdad lo que dijimos ahorita? O sea, nosotros caminamos en la carne, porque aún no somos espíritus glorificados, ni somos ángeles que no tienen carne, que son solo espíritu. Nosotros ahorita andamos en la carne, entonces por eso dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces la palabra militamos es hacer servicio militar. O sea que la carne también tiene una posición de guerra contra nosotros. ¿Recuerda lo que leímos en Gálatas? Que las obras del espíritu, las obras de la carne se oponen al espíritu, ¿cierto? Entonces dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermano. O sea, el Señor nos está mostrando aquí que cuando se va a atacar hay una fortaleza, ¿sí? Y que las armas que Él nos dio son poderosas para destruir esas grandes fortalezas que existen. ¿En dónde? En la mente del hombre, en la naturaleza caída del hombre. Derribando argumentos, aquí son razonamientos, la palabra griega es logismos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a dónde? A Cristo, hermano, ¿sí? Entonces leamos otro texto en Salmo 18:37 y vamos a seguir en este aspecto de que nos manda el Señor a matar, a mortificar las obras de la carne, hermano.
Salmo 18:37, en ese mismo contexto de guerra, de lucha, de ataque, de defensa, mira qué es lo que dice el salmista. Perseguí a mis enemigos. Tarea de nosotros, ¿no? Y los alcancé. O sea, sabemos cómo podemos derribarlo. Y no me volví atrás hasta acabarlos. ¿Recuerda que leímos en Hebreos? Que nosotros tenemos que combatir contra el pecado hasta verter sangre. O sea, nosotros debemos colocarnos en posición de guerra, de lucha, y no hasta que nosotros no veamos esas prácticas en nosotros muertas, esas prácticas de las obras del viejo hombre, no podemos volvernos atrás, no podemos descansar, hermano. La Escritura dice que Satanás siempre maquina, él siempre está maquinando cómo hacernos caer. Nosotros debíamos siempre tener presente que no podemos desistir hasta que no veamos el viejo hombre caído, muerto en expresión. ¿Sí? Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. O sea, le propinó un golpe tanto que lo dejó derribado. Y el Señor así es como cuando nosotros creemos, ¿sí? ¿Qué sucede? El Señor lo crucificó, ¿sí? Y luego dice que después está inactivado. Entonces está moribundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Terminar de matarlo. Los herí de modo que no se levantasen, o sea, darle golpes debajo del ojo. Cayeron debajo de mis pies. Ya recuerda que hay una palabra en Romanos que dice que en breve el Señor colocará a Satanás bajo la planta de vuestros pies, hermano. Entonces, hay una responsabilidad de los creyentes para con Dios por el Espíritu. Mortificar, hacer morir las obras de la carne. Tenemos que ser radicales en esta lucha, hermano. Bien radicales. Vamos a leer un texto que el Señor habla de hermanos que no fueron radicales en este asunto. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 6, versículo 16. El Señor le está hablando a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis y le está diciendo algo. Y esto es lo que va a suceder con los hermanos o hermanas que no hagan morir, los hermanos y hermanas que provean para los deseos de la carne. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces en el griego, cuando dice, el griego va a entender es más o menos así, por cuanto no eres helado ni hirviente, ¿sí? O sea, no está en una posición ni en otra, sino que está en una posición como intermedia, ¿sí? Tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, nosotros no podemos ser neutrales en esta lucha. El Señor Jesús ha dicho, el que no es conmigo, desparrama. Entonces nosotros somos con el Señor. ¿Sí? Entonces cuando nosotros no tomamos una posición definida en la lucha a muerte contra el viejo hombre, dice el Señor, entonces lo vomitaré de mi boca. Porque no fue ni helado, pero tampoco fue hirviente. ¿Sí? Entonces en este caso hirviente hace referencia, por ejemplo el caso de Timoteo, aviva el don del fuego que está en ti, hace referencia al fuego, lo que pone algo caliente o algo hirviente. Mateo 7:16. Entonces cuando no hay esa posición es porque efectivamente no se ha tratado con la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El viejo hombre con sus prácticas. Entonces por eso hablábamos hace 8 días de un diagnóstico, ¿sí? Como el que hace el doctor cuando nos examina cuando nosotros estamos enfermos. Entonces cuando el doctor sabe bien qué es lo que tiene, entonces sabe cómo tratarlo. No te va a dar un tratamiento que no te haga efecto, te va a dar un tratamiento porque ya identificó qué es lo que tienes, entonces van a tratar de erradicar eso del cuerpo. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
En ninguna manera. El espino no puede producir uvas. O higos de los abrojos, de la misma manera. O sea, los árboles pueden dar frutos según su género, lo que dicen las escrituras en Génesis, cuando Dios estaba creando todo. ¿Sí? Y si lo complementamos con Mateo 12:33, unas páginas más adelante, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea que el Señor nos está diciendo que es necesario tratar con la raíz, porque cuando se trata con la raíz, ¿sí?, y hacemos morir las prácticas y las obras del viejo hombre, pues no van a tener fruto. Pero si no se tratan, entonces nosotros conoceremos el árbol, ¿sí?, conoceremos el fruto por el árbol. Sabemos, mire estos frutos, y podemos identificarlos. Entonces sabemos qué tipo de árbol es. Sabemos que es un árbol, ese árbol que está manifestando las obras de la carne, sabemos que no ha tratado con la raíz. Por eso entonces se hacen efectivas las obras o los hábitos del viejo hombre, que el Señor tipificó con los habitantes de Canaán en su tiempo, que ellos tenían unas malas prácticas y por eso Dios le pedía a Israel que no fuera como ellos. Entonces, por eso el Señor nos dice que debemos acabar con la raíz, ¿sí? Debemos ser radicales con la raíz, o sea, matarlo. Hermano, debería ser sin misericordia, hermano, porque el viejo hombre es sin misericordia con nosotros. Apenas tenga la oportunidad, se hace manifiesto. Deles tú 5 centímetros y se hace manifiesto. Y en relación con lo que tenemos que ser radical, vamos a Marcos 9:43. La semana pasada lo dijimos, pero esta vez vamos a leer el texto. Marcos 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mire lo radical que nos pide el Señor, que seamos con el viejo hombre. O sea, no está hablando efectivamente de un cortar literal de la mano, ¿sí? Está hablando de ¿qué? De que la mano es un miembro del cuerpo y de que con la mano se hacen obras. Entonces, hay obras, ¿sí?, y que no son ocasiones de caer. Entonces el Señor dice, si eso te es ocasión de caer, córtalo, o sea, mátalo, apártalo de ti. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En este caso sería la gehenna. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa misma frase, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, se repite en el versículo 46, o sea, se hace en el 44 y en el 46. Pero en los manuscritos más antiguos no está, solo aparece en el versículo 48, que es de donde se toma. Versículo 45. Si tu pie fuere ocasión de caer, o sea, el caminar. Entonces, hay un caminar que es necesario cortarlo porque es producto de las obras del viejo hombre. O sea, son hábitos del viejo hombre. Entonces, como hay unos hábitos que no se han cortado, entonces naturalmente, ¿qué pasa con los hermanos? Caminan como el viejo hombre. Entonces, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47. Si tu ojo, la escritura dice que la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Y si tu ojo está en luz, pues todo tu cuerpo va a estar en luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo va a estar en oscuridad. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, hermano. Entonces,
Si pensamos que es muy radical tratar con el viejo hombre y con sus prácticas, pues el Señor sí es radical. Córtalo, tu mano, tu pie y tu ojo. ¿Sí? Córtalo de ti. Entonces, David, ¿te recuerdan el caso de David que lo tocamos la semana pasada? Pues, ¿qué pasó? Su ojo le dio gusto al deseo de la carne por los ojos. ¿Y qué pasó? Pero ya sabemos la consecuencia de lo que pasó. El pueblo de Israel en el desierto era responsable de hacer morir las obras de la carne, pero no quisieron hacerlas morir. Antes, ¿qué pidieron? Carne. O sea, alimentaron, proveyeron para las obras de la carne. Gálatas 6:7. Y esta amonestación que nos va a dar el Señor es muy seria en relación con lo que estamos hablando. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si tú siembras en las cosas que tienen que ver con la vida de resurrección, en las cosas que tienen que ver con la economía divina, pues naturalmente que tú cuando vayas a recoger, vas a recoger cosas espirituales. Pero si tú siembras, si nosotros proveemos todo lo necesario para los deseos de la carne, pues ¿qué se va a recoger? Dios no puede ser burlado. Eso es claro en nuestra vida. Lo que tú siembras cosechas. O sea, no puedes recoger otra cosa. Ay, hermano, es que llevo tantos años con esto y no sé qué hacer. Vamos a mirar entonces qué provisión has hecho para eso. ¿Sí? Vamos a mirar si has sembrado para eso. Entonces, cuando efectivamente entramos a examinar la vida, nos damos cuenta que siempre ha habido una total provisión para esto. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Si tú estás así, es porque efectivamente has sembrado para eso. ¿Sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. O sea, de la carne cosechará. ¿Qué va a cosechar de la carne? Muerte. Dios no puede ser burlado en medio de nosotros, hermano. Segará corrupción, más que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Y el Señor ha dicho, yo he venido para que tengan vida. Vida después de la coma, en abundancia. Ya nos dio la vida eterna, sí, pero quiere que esa vida eterna sea en abundancia en nuestra vida, hermanos. Hay consecuencias de no mortificar las obras de la carne. Hay consecuencias de no llevar a la cruz diariamente al viejo hombre y matarlo. Y la Escritura habla de esas consecuencias, pero solamente vamos a leer dos. Tomamos solamente dos consecuencias. Una, Efesios 4:30. Y una consecuencia de nosotros no mortificar el pecado con sus prácticas y con sus hábitos es entristecer el Espíritu Santo. O sea, la Escritura dice en Efesios 4:30, lo voy a leerlo en la Biblia textual, y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, el Espíritu se entristece en nuestro interior porque nosotros lo estamos afrentando, porque nosotros tenemos la responsabilidad de darle el primer lugar a Él para que Él glorifique a Cristo en nuestras vidas. Y cuando eso no se hace, entonces, ¿qué está pasando? El Espíritu Santo se está contristando por eso, hermanos, ¿sí? Entonces la Escritura es muy clara en eso. Se contrista el Espíritu Santo cuando no se le da la preeminencia para que Él glorifique a Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿a qué le estamos dando preeminencia cuando se contrista o se entristece? Al viejo hombre. Y el Espíritu Santo se pone triste cuando ve que nosotros no estamos administrando la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Otra consecuencia de no hacer morir el viejo hombre, hace inútil al creyente, hermano. No hay nada más triste que ver un creyente inútil, hermano. ¿Inútil para qué? Para el propósito de Dios, para la expansión del reino de Dios, para el cumplimiento de la economía divina de Dios. Solamente vamos a leer un texto, Mateo 25:30. En Mateo 25:30 todos conocemos que está hablando de los talentos, ¿sí? Está hablando del siervo, el siervo a cual su señor colocó sobre los bienes de su casa. Y como no lo encontró haciendo así, dice el versículo 30. Y al siervo inútil, la palabra siervo es doulos, acá nuevamente esclavo, es un siervo, esto es claro, o sea, estamos hablando de creyentes. Y al siervo inútil, es muy diferente a la palabra que aparece en Lucas cuando dice siervo inútil. Vamos a explicarlo, vamos a aclararlo. La escritura en Lucas dice, decís siervo inútil porque hice todo lo que el Señor me mandó que hiciera, dice Lucas, ¿cierto? Entonces ahí se está diciendo siervo inútil porque hizo todo lo que su Señor le mandó, ¿cierto? Pero aquí el contexto es diferente. Aquí este hermano o hermana se volvió inútil porque no hizo lo que su Señor le mandó. Entonces un creyente inútil, ¿cuándo? Cuando no se mortifica las obras de la carne. Que el Señor nos ayude a no estar en esta categoría de ser siervos inútiles en este aspecto. Y que nos ayude a ser siervos inútiles en el aspecto de Lucas. Porque el siervo inútil en Lucas es porque hizo todo lo que su Señor le mandó. Bueno, al menos que hagamos todo lo que el Señor nos mandó, ¿no? Pero este caso es diferente. Y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Es serio cuando no mortificamos los hábitos de la carne, porque nos volvemos inútiles en las manos del Señor y va a haber una recompensa. ¿Cuál? Ser echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Otro texto para mostrar efectivamente la inutilidad de un creyente que no hace mortificar las obras de la carne, Lucas 14:34. Otro ejemplo, pero no lo vamos a leer. ¿Ustedes recuerdan Sansón? Un hombre en el cual estaba el Espíritu Santo, ¿sí? Pero un hombre que fue completamente inútil para el propósito de Dios, solo hasta el final de su vida. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Sus ojos, era un hombre completamente sensual. Lucas 14:34 dice, buena es la sal. Según las escrituras, ¿quién es la sal? La iglesia, vosotros sois la sal. ¿Cierto que sí? Lo dicen las escrituras cuando el Señor está hablando en la constitución del reino, en las bienaventuranzas. Entonces, por la misma escritura, nosotros vemos que la sal es relación a los creyentes. Buena es la sal, pero ¿qué pasa cuando la sal se hace insípida? Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Sí? Entonces mira qué es lo que pasa. Aquí insípida es que se vuelve inútil. O sea, el propósito de la sal es ¿qué? Salar y sazonar. ¿Sí? Pero cuando pierde su utilidad, se vuelve inútil, ya no sirve para nada. Entonces dice, 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan afuera, hermano. El que tiene oídos para oír, oiga el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, el creyente, por ser creyente, no va a ir al muladar, ¿sí? Ni para la tierra es buena, ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan afuera. Entonces, el creyente, por ser creyente, no va al infierno, ¿sí? Pero tampoco sirve para la tierra que representa el reino milenial. Entonces, ¿qué pasa? Lo echan afuera, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando un creyente se vuelve inútil por no mortificar las obras de la carne. Primera de Juan 3:7, el Señor nos habla claramente de que nosotros no debemos practicar el pecado. Primera de Juan 3:7 dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces una cosa es que nosotros pequemos, ¿sí? Pero otra cosa es que nosotros estemos practicando el pecado.
Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando un creyente está pecando, ¿sabe qué es lo que hace? Se identifica con el diablo. Cuando un creyente está practicando el pecado, se identifica con el diablo, porque el diablo ¿qué? Peca desde el principio. Y es una práctica del viejo hombre, hermano. Hermanos, si es necesario que nosotros huyamos por causa de los pecados, huyamos, hermano. Si nosotros vemos que definitivamente no podemos enfrentarnos a ciertas cosas, huyamos, hermano. Y hay un ejemplo práctico que lo tiene Lot, cuando huyó. Entonces, cuando empezaron a destruir las ciudades, él dijo, puedo huir a esta ciudad. Pero vamos a ver un ejemplo en las Escrituras, en 1 Corintios 6, 18, donde el Señor nos habla de que nosotros tenemos que huir. Si vemos que efectivamente en el momento no podemos enfrentar ciertas situaciones, el Señor nos manda a huir. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Huyamos. El Señor nos manda muchas veces a huir. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, hermano. Entonces nosotros debemos establecer límites en nuestra vida, debemos entender dónde podemos estar y dónde no podemos estar, hermanos. Vamos a ver unos consejos prácticos en la palabra de Dios, Efesios 4:31. En Efesios 4:31 el Señor nos da unos consejos para quitar, para desechar de nosotros todas las prácticas del viejo hombre. Efesios 4:31 dice, quítense. O sea, es como si estuvieran en nosotros, ¿cierto? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda mentira. ¿Sí? La palabra griega quitar, la palabra griega es la misma que aparece en Juan 1, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, airo, alzar y llevar. Entonces el Señor nos dice a nosotros los creyentes, quítese de vosotros, o sea, como si estuviera en nosotros, quítese. Efesios 4:22, y vamos a mirar una palabra griega, apotitemi, ¿sí? Es una palabra compuesta, y la palabra significa sacar fuera de uno o poner fuera de uno mismo. O sea, es como si estuviera en nosotros y el Señor nos da el mandamiento que lo saquemos de nosotros, ¿sí? Eso es lo que significa más o menos la palabra griega. Dice, Efesios 4:22. En Efesios 4:22 dice, con respecto a vuestra manera de vivir, despojaos. ¿Sí? O sea, apotitemi, quitar de uno mismo y colocar afuera. Entonces mire que lo que está diciendo el Señor, con la manera de vivir que teníamos antiguamente, hay que hacer ¿qué? Sacarlo de nosotros y colocarlo ¿a dónde? Afuera. Pues significa colocar afuera. Ahí mismo en Efesios 4:25, donde dice, por tanto, habiendo dejado la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Reina Valera 60 dice, por tanto, desechando. Aquí es la misma palabra griega, apotitemi, pero de una forma declinada. Nuevamente lo mismo que dejado la mentira. O sea, tenemos que sacar de nosotros ¿qué? La mentira y hablar verdad los unos con los otros. O sea, estos son unos consejos que nos da la Escritura. Santiago Jacobo 1:21. Santiago Jacobo 1:21 también nos da otro consejo por el Espíritu Santo de cómo tratar con las cosas del viejo hombre que aún están en nuestros miembros. Santiago 1:21 dice, por tanto desechando, nuevamente la palabra griega apotitemi, sacar de uno mismo y colocar afuera. Entonces aquí sería que sacar de uno mismo toda suciedad y maldad que sobreabunda, hermano.
sea, no es que hay una gotica, dos goticas, no, pareciera que hubiese un río del viejo hombre, hermano. ¿Sí me entiendes? Por eso hay que secarlo y hacerlo morir. Por tanto, desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Listo. Vamos a ir entonces a Primera de Samuel y vamos a tomar un ejemplo que el Señor nos deja por medio de Saúl, donde Saúl era una persona que recibió el Espíritu Santo, que fue nombrado rey en Israel. Recuerde que nosotros recibimos el Espíritu, recuerde que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces la Escritura dice que las cosas que se escribieron son ejemplo para nosotros. Entonces vamos a mirar esto que pasó con Saúl en relación con la mortificación del viejo hombre. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 10. En Primera de Samuel vamos a mirar este aspecto que Saúl no trató, hermano. Saúl no trató con el viejo hombre. Entonces vamos a mirar primero Primera de Samuel 16, cómo la Escritura nos va a revelar primero que era un hombre que el Espíritu Santo venía sobre él, ¿sí? Entonces dice: entonces el Espíritu de Yahvé descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y aquí algo muy importante, que es una figura y una sombra. Y serás cambiado en otro hombre, o sea, cambiado o mudado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? El Señor está mostrando por figura en el Antiguo Testamento que cuando nosotros recibiríamos el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Un cambio. Si nos íbamos a cambiar a otro. ¿A quién? A la nueva creación. ¿Cierto que sí? Esa es la figura. Y sucederá que cuando haya acontecido estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Versículo 9. Aconteció, 8. Y Dios está contigo. Versículo 8. Después descenderás antes que yo a Gilgal, y aquí yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. 9. Aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón. Y todas estas señales se cumplieron en aquel día. Entonces, con Saúl estamos viendo nosotros una figura de una persona de la cual ha nacido de nuevo. O sea que también tenía él responsabilidad de tratar con el viejo hombre, ¿cierto? Ahora saltemos al 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, versículo 24. Entonces vamos a mirar también acá una figura en relación con lo que sucedió. El viejo hombre, en medio de nosotros, el Señor nos dice que nos despojemos, por medio de Pablo, despojaos de la vieja manera de vivir, porque el viejo hombre está viciado a unos hábitos. Entonces mire que lo que pasó con Saúl, ya miramos cómo recibió el Espíritu, ya miramos cómo fue mudado, cambiado a otro hombre, y ya miramos cómo Dios le transformó el corazón, ¿cierto? Eso es una figura, ¿sí? Porque efectivamente eso ahora es una realidad en el Nuevo Testamento por medio del nuevo nacimiento. Entonces, mire qué es lo que dice las Escrituras en 1 Samuel, capítulo 19. En 1 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Él también se despojó de su ropa. En Reina Valera 60 dice, se despojó de sus vestiduras. Y se puso a profetizar de la misma manera delante de Samuel. Todo aquel día y toda aquella noche estuvo echado desnudo, porque por esto se suele decir, también está Saúl entre los profetas. Entonces miramos otro aspecto. Cuando dice que se quitó, se despojó de sus vestiduras, también el Señor está haciendo una referencia a lo que sucedió anteriormente con Samuel, ¿sí? Y es lo que sucedió con nosotros, que el viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Entonces ahora vamos a mirar qué es lo que pasa cuando no se trata con el viejo hombre, y lo vemos en Samuel. Saltemos al capítulo 28, versículo 8. Recuerde que acabamos de leer que Samuel se quitó su vestidura, ¿cierto? Bueno, entonces, por Saúl,
por Saúl no tratar con el viejo hombre, por Saúl no hacer morir las prácticas del viejo hombre, mire lo que pasó. Capítulo 28, versículo 8. Y Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y fue con 2 hombres y llegaron de noche a la mujer y él les dijo, por favor, evócame los muertos y haz subir a quien yo te diga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta práctica? La práctica de ir a invocar muertos. La práctica del espiritismo era una práctica común en las naciones de Canaán. Recuerda que leímos la reunión pasada acerca de las prácticas en Levítico y Deuteronomio, ¿sí? Entonces, ellos también tenían esas prácticas de invocar los muertos. Era una práctica del viejo hombre. O sea, es como si se dijese que Saúl se volvió a colocar nuevamente el vestido del viejo hombre, ¿sí? ¿Y qué más? Es como si se hubiese colocado la vestidura del viejo hombre y hubiera salido a hacer sus prácticas. ¿Cuál? Invocar muertos. ¿Sí me entiendes? Entonces mire ese cambio que hubo con Saúl. Entonces, ¿qué pasó por eso? Si por el Espíritu no hacer morir las obras de la carne, moriréis. Primera de Samuel 31, y ya con esto vamos terminando. Primera de Samuel capítulo 31, vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Los filisteos combatieron contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y la batalla arreció contra Saúl y los hombres que tiran el arco lo encontraron y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me atraviesen y hagan mofa de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. O sea, se suicidó. Y al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también dejó caer su espada, se dejó caer sobre su espada y murió junto con él. Saltemos al versículo 9. Saúl no quiso llevar la cruz, se suicidó para que no lo escarnecieren, pero eso sucedió porque él no trató con su vieja naturaleza, porque él no trató con su viejo hombre. Entonces mire qué es lo que pasó, el versículo 9. Entonces, el versículo 8, aconteció que al día siguiente, cuando los filisteos fueron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte, en Gilboa. Ellos le cortaron la cabeza, después de muerto, ¿cierto? Entonces, era lo que Saúl tenía que haber hecho en vida. O sea, no cortarse la cabeza, no suicidarse, sino haber tratado con el viejo hombre, porque eso es como una simbología o como una figura. Entonces, después de muerto, ¿qué pasó? Le cortaron la cabeza, hermano. Eso es lo que debe suceder con el viejo hombre. Y despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la buena noticia en el templo de sus ídolos y al pueblo. Después pusieron sus armas en el templo de Astarte. Mire qué es lo que pasó. Y clavaron su cadáver contra el muro en Bet-Sea. O sea, debe decir y lo colgaron como si lo hubiesen crucificado. ¿Sí? Y la escritura dice en Deuteronomio 21 que el que es colgado o crucificado es maldito por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que él no quiso hacer en vida, a él se lo hicieron. ¿Sí? No quería ir a la cruz, pero más sin embargo el Señor muestra qué es lo que tiene que pasar con el viejo hombre. Tiene que ser crucificado, hermano. Entonces, el Señor nos exhorta a la iglesia a que nosotros no lleguemos a ser esos siervos inútiles que van a ir
al lloro y crujir de dientes. Entonces, el asunto de tratar con el viejo hombre es un asunto serio. Por eso el Señor ha dejado testimonio en las Escrituras que nosotros debemos matarlo, asesinarlo, crucificarlo y mortificar las obras de la carne. Y Saúl es un ejemplo claro de lo que no quiso hacer cuando estaba en vida. Entonces, por eso el Señor termina, el escritor a Samuel termina diciendo que fue colgado, ¿sí? Porque es una responsabilidad que nosotros los creyentes debemos hacer, hermano. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a agradecerle. Digno es el Cordero que fue inmolado